Vamos a ver ahora la contestación a las preguntas. Aquí nos preguntan por el tipo de reproducción, como hacen falta células sexuales masculinas y femeninas, óvulos y espermatozoides, y hacen falta por lo tanto dos individuos de la misma especie, la reproducción es sexual. Aquí podemos ver el embrión en blástula que se está pegando a la pared del endometrio. Por lo tanto, este proceso de unión a la pared del endometrio se llama nidación y es lo que da lugar al comienzo del embarazo. El escroto es la bolsa que recoge a los testículos, la bolsa de piel que recoge a los testículos, por lo tanto es esto, el número 10. La zona que se desprende cada 28 días formando la regla es la pared interna del útero, que se denomina endometrio, que al romperse sale junto con sangre por el cuello del útero y por la vagina al exterior. Esta zona de aquí es un recolector de todos los espermatozoides que se generan en el testículo y se denomina epidídimo. Esto es una visión al microscopio de unos tubos. Estos son células y estas células de aquí al interior, esta especie de filamentos que se ven aquí en el interior, son espermatozoides. Aquí se pueden ver espermatozoides. Por lo tanto, estos son los tubos que forman parte de los testículos, que se llaman túbulos seminíferos. Estas son píldoras anticonceptivas y lo que evitan es el proceso de la ovulación en el ovario. Este aparato se denomina sacaleches. Esto es un método anticonceptivo, un método barrera, que se denomina preservativo femenino o condón femenino. Aquí la reproducción es sexual, pero nos están preguntando por el tipo de fecundación. La fecundación se realiza en el interior del cuerpo de la hembra y por lo tanto la unión del óvulo y el espermatozoide se denomina fecundación interna en este caso. En las relaciones sexuales plenas, el pene se introduce dentro de la vagina, que es F, y se dejan los espermatozoides aquí, al final de la vagina, en el cuello del útero, que es la letra E. Estas pastillas son unas pastillas de anticoncepción de emergencia que se denominan píldoras del día después. Este es un método quirúrgico para evitar embarazos, para provocar la esterilidad de la mujer, y se denomina ligadura de trompas. Esto es un embrión en fase de mórula. La cadera de la mujer es la A y se denota que es de mujer puesto que tiene mayor anchura para permitir el paso de la cabeza del feto en el parto. El lugar donde se produce la fecundación es en las trompas de falopio. Es ahí donde se une óvulo y espermatozoide. Por lo tanto, las trompas de falopio son la letra B. Esta intervención quirúrgica donde se cortan los conductos deferentes se denomina vasectomía. El órgano señalado con el número 6 es un órgano que fabrica parte del líquido seminal que se llama próstata. Aquí vemos un espermatozoide hurgando en la superficie del óvulo para entrar en él, y este fenómeno recibe el nombre de fecundación. Aquí podemos ver el feto con el cordón umbilical y el cordón umbilical se une a la placenta. Por lo tanto, lo señalado con flechas es la placenta. Aquí podemos ver que los huesos del cráneo del bebé no están soldados, sino que existe entre ellos un espacio cartilaginoso que se denominan fontanelas. El parto por cesárea es el A, ya que no sale por la vagina, sino que sale por una hendidura practicada en el abdomen. Esto es un embrión en fase de blástula. Esta parte del parto se produce una vez que ha nacido el feto y queda el cordón umbilical enganchado a la placenta y por lo tanto hay que expulsar la placenta y esto se denomina alumbramiento. Estos gemelos que son iguales e idénticos se denominan gemelos univitelinos. Estos gemelos que vienen de dos óvulos y dos espermatozoides diferentes se denominan gemelos bivitelinos o también mellizos. Esto es una visión interna del abdomen
de una mujer y lo que se ha señalado con una flecha es el útero o matriz. Esto es un folículo que contiene al ovario, perdón, que contiene al óvulo. Este es el óvulo, este es el folículo, y por lo tanto esto nos lo podemos encontrar en el ovario. Esto es un espéculo que se introduce en el interior de la vagina para poder ver el cuello del útero. Esto es el cuello del útero visto con un espéculo. El proceso de la ovulación tiene lugar en los ovarios, es decir, en A. Ahí se rompe un folículo y sale el óvulo del ovario a las trompas de falopio. Este objeto es un objeto que sirve de anticonceptivo que se llama DIU, que son las siglas de dispositivo intrauterino. La operación a la que se someten es una operación de circuncisión. Esta sustancia transparente que sale del cuello del útero y que tiene un aspecto gelatinoso es el denominado moco cervical. Todas estas características son las denominadas caracteres sexuales secundarios o características sexuales secundarias. Este líquido salido de las mamas, que no es leche, es el que sale la primera semana después del parto y se denomina calostro. Esta glándula en la base del cerebro, que en inglés se escribe como pituitary, en castellano se denomina hipófisis. Estos cambios donde se produce osteoporosis, es decir, la disminución de la masa calcárea o del calcio en el hueso, se produce en la menopausia en las mujeres. Aquí vemos como un óvulo sale de un folículo de un ovario y por lo tanto este proceso se denomina ovulación. Esta salida de unos intestinos por el canal inguinal recibe el nombre de hernia inguinal. Los días marcados de verde del 11 al 16 después del primer día de regla son los días donde más fácil le resulta a una mujer quedarse embarazada y por eso se denominan días fértiles. La pared interna del endometrio, que está representada de rojo y cuyo desprendimiento produce la regla, se denomina endometrio.